Buenas noches con todos los presentes. Continuando con el curso de lectura crítica, el día de hoy se realizará la segunda ponencia titulada Lectura crítica de reporte de casos, a cargo del ponente Jesús Neira León, el cual es presidente fundador de ASICEN de la Universidad Privada San Juan Bautista de Ica, es interno de Medicina Humana en el Hospital Regional de Ica, cuenta con más de 10 casos clínicos publicados. Le vamos a dar la bienvenida. Puede empezar, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí se te escucha. Ya, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, chicos. Ya me presentaron, así que voy a comenzar con la ponencia del día de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de redacción del caso clínico, no del reporte de caso clínico netamente, una lectura crítica a propósito de esto, ¿no? Lo que tienen que saber primero es que los casos clínicos, dentro de la pirámide de evidencia, ¿no?, que ustedes de repente habrán visto y algunos conocen, está en la parte inferior, ¿no? Se representa una de las escalas de menor validez científica, ¿no? Pero eso no hace de que el caso clínico sea muy importante en realidad. Y ahí vamos a ver por qué. Entonces, recuerden siempre esto, ¿no? Un caso clínico, si bien es una publicación de baja evidencia científica. Ahí lo vemos. Ahora, estos reportes de casos clínicos son artículos que ya habíamos hablado que tienen la más baja evidencia científica, pero que sin embargo no solo son comunes y significativos en el ámbito médico, sino que en muchas ocasiones han sido la base para la generación de investigación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ustedes pues ven, por ejemplo, el tema de enfermedades nuevas, como en su momento lo fue el SIDA, ¿no? Por ejemplo, el primer reporte caso clínico de ¿no?, hizo de que de este mismo fueran pues más investigaciones y así progresivamente. Igual ocurre con lo que pasó ahora pues con la pandemia actual, ¿no? El primer reporte de caso clínico del SARS-CoV-19, ¿no? Lo cual fue el principal procedimiento para que después se sigan dando las posteriores investigaciones que hasta ahora vemos, ¿no? Entonces, un reporte de caso clínico, si bien pues nos hablan, ustedes habrán visto que son casos clínicos raros, por así decirlo, ¿no? Puede ser cuatro cosas, ya nunca se olviden. Nuevas enfermedades, ¿no? Como ven acá, que acá tenemos pues a la cabeza el tema por ejemplo, en nuestro caso actual, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID, ¿no? O el SIDA que habíamos hablado, o de repente cuando recién salió el tema de los primeros casos de la tuberculosis y así, ¿no? Son nuevas enfermedades que emergen, que salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, antes no había acá en Perú, ¿no? Y de repente, primer caso de COVID-19 en Perú. Ese puede ser un reporte de caso, ¿no? O primer caso en el mundo de, no sé, variante de tal cosa, de tal gen, ¿no? Algo así. Entonces, es una nueva enfermedad, ¿no? Después viene acá a dar lo que nos hablan de enfermedades raras, ¿no? Entonces, ¿qué constituye enfermedades raras, ya? Cuando ustedes van a revisar como enfermedades raras, algunas literaturas hablan de que tiene que ser como que un caso en 100.000, ¿no? Para que pueda catalogarse como enfermedad rara. Pero depende de cada revista a la cual ustedes hablen o vean, es que van a poder ver esta definición de enfermedad rara, ¿no? Entonces es una enfermedad rara que es muy poco frecuente y por lo tanto, pues, catalogada para poder ser publicada, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Eso por ejemplo, lo pueden chequear, ¿no? Si es que una enfermedad les parece rara o nunca han escuchado de ella, en Orphanet. Ahí te da más o menos una incidencia, prevalencia, ¿no?, mundial de cada cuánto se da este tipo de casos, ¿no? Ese es un tip para poder saber si es que es una enfermedad rara o no. Luego tenemos por acá el tema de lo que son formas de presentación inusuales de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, de repente lo que pasó también ahora, por ejemplo, en la pandemia actual, ¿no? El SARS-CoV normalmente se manifestaba con tema respiratorio y todo, pero en niñitos, ¿no? Se vio de que hay un síndrome, ¿no?, de inflamación sistémica, tipo o parecido, pues, a la enfermedad de Kawasaki, ¿no?
Entonces es una forma de representación inusual de la enfermedad. Igual entonces puede ser, ¿no? Primer caso de síndrome inflamatorio sistémico en niños, ¿no? Por SARS-CoV-2 en Perú, algo así. Un reporte de caso, ¿no? Y así, pues, ¿no? De repente enfermedades que no se manifiestan de una forma eh, normal, ¿no? O sea, la forma en la que tú la encuentras ya se convierte en un posible reporte de caso. Y acá tenemos también lo que nos habla, pues, de terapéutica nueva en enfermedades, ¿no? A veces ocurre de que hay enfermedades que nunca han sido tratadas de una forma, por ejemplo, acá en Perú, y que por ahí un médico intrépido, ¿no? Se anima a hacerlo bueno, pues se convierte en el primer reporte de caso de, yo qué sé, ¿no? Enfermedad cerebrovascular tratada de esta forma. Entonces son cuatro cosas que pueden ser posibles reportes de caso, ¿no? Y hay que tener siempre en cuenta. No solamente tienen que ser enfermedades raras, ¿ya? Vamos a ver a continuación por qué. Entonces, tenemos, ¿no? Que para que un caso clínico sea, pues, catalogado, ¿no? Como posible reporte de caso y reúna las condiciones, tenemos que hacer toda la anamnesis que ustedes, pues, hacen, pues, cuando hacen semiología, cuando hacen medicina interna, ¿no? Una buena historia clínica, exámenes sociales pertinentes, ¿no? Y así, pues, después de todo esto, tener la capacidad de reconocer si es que hay criterios o condiciones para hacer un reporte de caso publicable, ¿no? Y si de repente este mismo reporte, ¿no? Se encuentran varios casos, ya se convierte en una serie de casos, ¿ya? Recordemos de que serie de casos nos habla cuando son de 2 hasta 10 casos iguales, ¿no? Igual de raros y que pueden ser catalogados como serie de casos. ¿Ya? Si ya pasa de más de 10, ya para eso, pues, las guías nos hablan de que debemos, pues, recurrir, ¿no? A otro tipo de estudio, ¿no? Un estudio, pues, analítico, observacional, algo así. Ya no podría ser como una serie de casos. Entonces, un reporte de casos como uno solo y cuando ya es de 2 a 10, ya se convierte en serie de casos, ¿ya? Ahí la importancia del reporte y la serie de casos dentro del contexto clínico. Entonces, un caso clínico, ya como pueden ver acá, tiene pues estructuras, ¿no? Tiene la parte de lo que es la primera página, en la cual está el título, ¿no? Tanto en español como en inglés, la afiliación de los autores, ¿no? Tanto con sus instituciones, como a veces universidades o grupos estudiantiles o cosas así. A veces también te piden colocar ahí mismo la contribución de los autores y todos los autores participaron de la misma forma, si hubo o no una fuente de financiamiento, conflicto de intereses que a veces hay y el consentimiento informado, ¿no? Palabras claves a veces te piden en la primera página como a veces te piden en la hoja de resumen que van a ver ahí a continuación. Recordar que lo más importante para siquiera poder comenzar ya a hacer un caso clínico, siempre, siempre, siempre no se olviden, va a ser esto, ¿ya? El consentimiento informado. Si ustedes no tienen esto, no pueden avanzar ningún caso clínico ni ningún trabajo que puedan hacer, ¿ya? Entonces siempre ténganlo en cuenta. Sin el consentimiento informado, ustedes no pueden avanzar nada lastimosamente. Entonces siempre tengan a la mano, cuando ya hagan sus prácticas en hospitales, sus hojas de consentimiento no impresas para que ya no estén ahí, pues, imprimiendo última hora y todo, ¿no? Ya no se olvide. Luego de eso viene la hoja del... A veces también te piden datos del autor corresponsal, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? En este caso mi persona, con dirección, cosas así, ¿no? Entonces no se olviden, a veces también piden eso. Ahora, luego viene la hojita de resumen, ¿no? La página de resumen en la cual, pues, vemos ahí que es a veces no estructurado como el que ven ahí, o a veces te piden estructurado, o sea, que coloques, pues, introducción, descripción del caso, discusión y palabras claves, ¿no? A veces algunas revistas piden de 150 hasta 250 palabras, depende de cada institución. Y te piden pues en español como en inglés, como ven ahí. Luego tenemos la introducción en la cual, pues según su nombre dice, ¿no? Vas a dar pues un enfoque general de lo que es tu caso, ¿no? Comparando un poco la literatura con el tuyo, ¿no? Y así, ¿no? Consecutivamente. Hasta que ya siempre la mayoría de las introducción terminan con esta frasecita, ¿ya? Presentamos el caso de un paciente que tal, ¿no? Que presentaba tal y que se le diagnosticó tal, algo así, ¿no? Como dando pues una introducción al caso clínico, ¿no? Ya cuando hablas del caso clínico netamente, o algunas revistas te lo ponen como descripción del caso clínico, ya vas a pasar a describir, ¿no? ¿Por qué es que tu caso es importante y por qué es raro y por qué
debe ser pues publicado, ¿no? Tienes que convencer acá al editor, ¿no? O a los jurados de que tu caso es raro y de que tiene que ser publicado, ¿no? Ahí puedes colocar, si le tienes figura, tipo como ven ahí, figura 1, figura 2, y ya luego pues en la parte de anexos ponen las figuras o las descripciones, ¿no? Y siempre colocar en el caso clínico netamente, o en la descripción del caso clínico, que contábamos con el consentimiento informado del paciente para la realización de la y publicación del presente artículo, ¿no? Es importante eso. Si no, como les digo, su caso queda desestimado y siempre va a ser así, ¿ya? No se olviden. Luego viene la discusión en la cual pues ustedes van a pasar a hablar netamente de lo que es pues la comparación de la literatura mundial con su caso clínico, ¿no? ¿Qué de igual hay o qué diferente, algo así, ¿no? Entonces acá tienen que hacer una revisión pues sistemática con la literatura que hay, ¿no? Por eso es que se debe hacer una lectura crítica de esta misma, ¿no? Porque debes enfocar bastantes artículos para poder, pues, armar tu discusión. No puedes de un solamente artículo agarrar tu discusión. Y por eso que también, al momento de que ustedes lean casos clínicos, tienen que hacer una revisión exhaustiva, ¿no? De qué de repente literatura sacó, si es actualizado o no, ¿no? Por eso es importante los casos clínicos. No son también papers que uno hace por hacer, ¿no? Implica cierto tiempo y dedicación también. Entonces ahí ven la discusión, ¿no? A veces en algunas literatura, en algunas revistas te piden que pongas conclusiones, ¿no? Que sea como que corto, así como ven ahí, e incluso también puedes colocar agradecimientos, ¿no? Alguna persona que no cumpla con derechos de autor, ¿no? Pero que haya de alguna forma brindado algún apoyo, ¿no? Pequeño, así. Luego de eso va la bibliografía, que debe ser pues esquematizada y según pues las normas, ¿no? Que lo diga la revista, ¿no? Mayormente pues en medicina utilizan Vancouver, ¿no? En cambio en otros tipos de especialidades utilizan la APA y cosas así, ¿no? Luego vienen los anexos, los cuales ya pueden ser de la forma que ven ahí, ¿ya? A veces algunas revistas te piden así, tipo la descripción, la leyenda de la figura y la figura, como otras te piden netamente solo la leyenda de la figura y la figura que esté pues colgada, ¿no? Como JPG o como PNG, ¿no? Ya eso depende de cada revista, pues. Ese es lo básico con respecto al caso, a cómo debe ser la estructura, ¿ya? Algunas revistas te aceptan, lo normal es que te pongan hasta 1500 palabras, ya que ese es el estándar según la guía CARE, pero algunas revistas aceptan casos hasta 2000, 2500, algunas se van por debajo del promedio y te ponen como que tiene que ser máximo 1000 palabras, ¿ya? Va a depender de cada revista y por lo tanto, o de cada concurso que ustedes quieran participar, tienen que leer bien las instrucciones para autores, para que no se los reboten sus casos. Entonces hay muchos papers que ustedes van a encontrar en los cuales dan recomendaciones para redactar, diseñar y estructurar una publicación de caso clínico, ¿no? Van a encontrar en muchas revistas, ¿ya? Pero sin embargo, la que es pues la guía mundial, ¿no? Así como hay pues guía Consort, guía Strobe y así otras que son para estudios de casos, de trabajos de investigación y cosas así, ¿no? Para casos clínicos es la guía CARE, ¿no? Que es pues una guía que estuvo pues por primera vez, ¿no? Hace ya buenos años, porque casi del 2013, si mal no me equivoco, fue la primera vez que se estableció esta guía, ¿no? Y desde ahí pues se ido actualizando hasta la última actualización del 2017, ¿no? Entonces acá van a encontrar todas las pautas o como un librito, ¿no? Para que ustedes puedan establecer, ¿no? Si su caso clínico cumple con los parámetros mundiales o no, ya, como pueden ver ahí. Entonces este es un checklist que ustedes deberían hacer antes de poder enviar su caso clínico, dado que su caso clínico debe tener todas estas cositas, ¿no? Es una guía grande, igual como todas las guías que ustedes podrán revisar, ¿ya? Sin embargo, existe una versión resumida, si alguno de ustedes está interesado, me la puede solicitar, yo se la doy, en la cual pues te dice cosas básicas, ¿no? Acerca de qué puntos tienes que sí o sí tener como requisito para la presentación de los informes de caso, ¿no? Como van a ver ahí, ¿ya? Entonces tenemos lo de conflicto de intereses, que sí o sí tienen que declararse conflicto de intereses o no. A veces algunas revistas te piden aprobación por comité,
de ética cuando hay por ahí algo que te observan que no está adecuado en tu caso clínico, ¿no? Y sobre todo que el caso clínico debe tener pues la eliminación de la información identificativa, ¿no? No puedes poner tipo no sé, por ejemplo, pones paciente que viene de San Juan del Urigancho, de Lima, de la zona tal, así, no, ¿no? Puedes poner como que paciente que proviene de Lima, ¿no? Porque de repente eso te puede ayudar a un antecedente epidemiológico, ¿no? Pero no puedes poner cosas que por ahí pues vayan a poner en evidencia la identidad del paciente, ¿no? Igual cuando ponen la cara, la parte del rostro, cosas que pueden identificar, también tienen que cubrirlo, ¿no? El consentimiento informado, que ya lo hemos hablado, que no se puede hacer sin tener esto, ¿no? La fuente de financiamiento y la contribución de la autoría que ya habíamos revisado anteriormente. Este es un modelo básico de consentimiento informado para reportes de caso. Si alguno también lo desea, me lo puede pedir, yo se lo mando, no tengo ningún problema. Ya, con varios casos que he publicado he utilizado este consentimiento informado y me ha ido bien. Pues acá tenemos este resumido que les digo, ¿no? Que debe tener su plantilla de informes de caso, ¿no? Todas las cosas que debe tener, el título, las palabras claves, ¿no? Ah, por cierto, de las palabras claves no se olviden de que eso lo pueden revisar, ¿no? En el DEX, ¿no? El DEX son los descriptores de ciencia de la salud, en las cuales nos da un lenguaje estructurado, ¿no? De lo que se debe, pues, más o menos hablar. Entonces, cuando ustedes pasen a buscar el DEX, ¿no? Lo que ustedes deben hacer es poner la palabra que ustedes quieren poner como palabra clave, ¿no? Y el DEX te va a decir si está bien dicha o cómo la debes poner, ¿no? Dado que a veces te piden la palabra en español como la palabra en inglés, ahí la tienen. Entonces, siempre que quieran buscar palabras claves, busquen en el DEX, no se olviden, ¿ya? El resumen que ya habíamos hablado, ¿no? Que debe tener más o menos estas cosas, como ven ahí, ¿no? Y que a veces es estructurado, como a veces no. La introducción que ya también habíamos conversado. Entonces, es más o menos lo que les he dicho, ¿no? Es lo que te dice acá en este pequeño fragmento de la guía CARE, ¿no? Ahora te pasa a hablar pues, de todas las cosas que debería haber en tu descripción del caso clínico, ¿no? La información del paciente, hallazgos clínicos importantes, que sea siempre de manera horaria, o sea, que vaya pues desde lo que primero apareció hasta lo último, y siempre también colocar, ¿no? Acá van a poder ver el seguimiento de resultados. O sea, cómo está tu paciente hasta la actualidad, si está bien, con buena evolución, o se complicó, yo qué sé. Siempre tienes que colocar eso, ¿ya? Porque así pues tú demuestras a los editores de que tu caso fue bien, ¿no? O de que por ahí se complicó o cosas así. La discusión, no se olviden, ¿no? Que siempre tienen que compararlo con literatura actualizada y a veces también te piden perspectiva del paciente, ¿no? Cómo se sintió el paciente, ¿no? Siempre que sea posible, ¿ya? Y ya hemos hablado del consentimiento informado, que miren como ven, lo repiten continuamente, no se olviden siempre de eso. Existen revistas que se dedican solamente a publicar casos clínicos, como ven ahí, hay un montón de revistas, ¿ya? Pero ese no es el caso, ¿no? El punto no es que ustedes publiquen como que en una sola revista, ¿no? Porque no tiene sentido eso, ¿no? La cosa es que publiquen en la mayor cantidad de revistas que ustedes vean y siempre pues que varíen, ¿no? Ahí tienen un montón de journal, ¿no? Que pueden hacer pues publicación de casos clínicos, pero la mayoría cobra por publicar, ¿no? Entonces una vez que ya ustedes pues comiencen a publicar, su Google Scholar automáticamente les va a crear un perfil para que ahí estén pues los casos que ustedes tienen y de igual forma si que están citados, ¿no? Como pues de hace algunos días que revisé. Entonces, el primer caso que yo publiqué, por ejemplo, fue una revista local de acá de Ica, ¿no? Que estaba indexada pues en Lilacs y ahí está, ¿no? Es un reporte de caso pequeño. Ya una vez que ustedes van agarrando más y más confianza y van pues encontrando más casos así, ya yo les recomiendo que como ustedes la mayoría acá están pues en grupos estudiantiles y todo, siempre antes de que su caso lo lleven a publicar, lo presenten en alguna jornada, en algún congreso, cosas así, ¿no? Porque ahí los revisores te dan pues puntos que de repente no tenías tú en cuenta, ¿no? Y que por eso es importante saber, ¿no? Un momentito.
Disculpen, tuve problemas con el audio. Ya. Entonces, por ejemplo, este fue el primer caso que yo presenté en una jornada. Era un caso raro. ¿Por qué? Porque si es que alguno de ustedes acá ya llevó clínica, sabe que el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Es un síndrome que se da mayormente en mujeres y se da secundario a procesos, pues, como lupus, cosas así, ¿no? En este caso era un paciente varón que tenía síndrome antifosfolipídico y encima era primario. Y para colmo todavía se presentó como enfermedad cerebrovascular isquémica, lo cual lo hacía más raro, ¿no? Entonces por eso yo lo presenté. Fue una bonita experiencia que después pues me sirvió para poder interesarme más por estas cosas y así seguir, ¿no? Así más o menos una presentación. Después lo llevamos a un congreso, lo presentamos como póster, obtuvimos un buen resultado de esto y después lo publicamos como vemos ahí, ¿no? Entonces ese es el propósito, ¿no? Que ustedes los casos que presenten siempre lo publiquen, lo den a conocer. Porque de repente acá ya, como van a ver acá, por ejemplo, este caso, ¿no? De la TBC. TBC acá en Perú es muy común, ¿no? Pero en otros países es súper raro. O sea, ver TBC es rarazo. Es como que, ¿de dónde sacó TBC? Porque es bien raro. Entonces acá en Perú es común, ¿no? Pero por ejemplo, este caso de tuberculosis faríngea, que es un caso acá que vimos en Nica, era un caso raro. ¿Por qué? Porque la estadística te decía que se ve eh, en 1% de casos de pacientes con TBC extrapulmonar, o sea, súper raro, ¿no? Entonces, es un paciente que vino con ese cuadro, ¿no? Ven ahí, ese eritema en esa área, ¿no? Se le hizo una biopsia y se encontró, pues, esta zona de granulomas, ¿no? Con células animalizadas, con células gigantes multinucleadas tipo Langhans, ¿no? Y que luego en la tinción, ¿no? Se hizo, pues, y se pudo observar, ¿no? Que estaba, pues, el bacilo ahí, ¿no? Luego se hizo una plaquita y se vio todo el patrón así miliar, todo malazo, y ya, pues, ¿no? Era pues un caso de tuberculosis. ¿No? Era un caso de tuberculosis faríngea secundaria a una TBC pues sistémica, ¿no? Se publicó igual y así. Este es otro caso muy interesante que también está ahorita en revisión. Es un paciente que tenía pues un antecedente de un trauma por herida, pues o sea, por bala, ¿ya? Y que presentó un cuadro de infarto agudo de miocardio y cuando pues se fue a hacer toda la evaluación, ¿no? Se pudo objetivizar, ¿no? Todo este tema de que había perdigones dentro, ¿no? Todas estas áreas que ven negritas así, son perdigones dentro del paciente, ¿no? Lo cual lo hace mucho más raro todavía, ¿no? Entonces cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente y debe ser pues publicado, ¿ya? Siempre trabajar de la mano con gente que te pueda ayudar pues a hacerlo, ¿no? Como es el caso con nuestros compañeros que me ayudaron a hacer esto, ¿no? Y el doctor que siempre te brinda el apoyo, ¿no? Es otro caso, por ejemplo, de ahora de internado, ¿no? Como ven, o sea, hay algunos casos que son como enfermedades raras, ¿no? Como la tuberculosis faríngea, el tema de los perdigones dentro, que causan pues infarto agudo de miocardio, ¿no? Que es como una forma inusual de presentación, igual como el anterior que había mencionado, ¿no? En este caso, por ejemplo, es también raro, por ejemplo, que haya un exantema pustuloso agudo generalizado por tratamiento de Quirión de Celso, ¿no? Este era un paciente que tenía pues su honguito ahí en la cabecita, ¿no? Y se hizo pues tratamiento, todo, pero luego de unos días, miren, si pueden observar acá, presentó como estas papulitas pues rojitas, ¿no? Que ven, estas papulitas blancas que ven así en todas las orejas, que era ese pues exantema generalizado, ¿no? Pustuloso. Se le cambió de terapia y con eso de ahí, luego de ya un mes, tuvo una evidente mejoría, ¿no? Entonces, todo, como ven, es un caso publicable y que ahora también está en revisión, ¿no? O como este otro caso, que es una asociación entre eritema multiforme y lupus, que se conoce como síndrome de Rowell, que es también muy raro, ¿no? Este caso ya se intentó publicar en la revista Lupus, pero lastimosamente eso van a ver también que a veces va a pasar
te lo rebotan porque no tiene estudios tipo inmunohistoquímica, cosas así, que acá pues lastimosamente en Ica, a veces en Lima, rara vez se pueden tomar, ¿no? Entonces, a veces el caso queda al aire porque no hay estudios pues de ayuda diagnóstica que te ayuden, y solo el diagnóstico ha sido vía pues clínica nada más, ¿no? O como este otro caso, que es una complicación de la enfermedad de Parkinson, van a ver este paciente, ¿no? Ustedes, si habrán visto casos de enfermedad de Parkinson, verán que el paciente, pues, tiene como un temblor en reposo, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero ese temblor que tenía la señora, como van a ver acá, es muy exagerado, ¿ya? Muy exagerado, ¿no? Son movimientos coréico-atetóxicos distónicos, ¿no? Asociados en esta paciente a una sobremedicación de levodopa-carbidopa, ¿no? Lo cual hizo pues de que tenga todos estos movimientos, ¿no? Que no eran pues lo adecuado, ¿no? Afortunadamente, justo por esas fechas, vino otro caso similar, el señor, ¿ya? Recuerden de que para yo poner todas estas imágenes, yo tengo el consentimiento del paciente, ¿ah? Tanto de él como de su familiar para colocar su cara, todo, porque eran videos, ¿no? Yo especifiqué bien ahí a la hora de colocar, ¿no? Que eran pues videos lo que iba a poner yo. Como ven ahí, tiene igual esos movimientos, no son tan exagerados como la señora, pero los tiene ahí. Acá ustedes pueden observar, ¿no? Y luego de una terapia que se le hizo, ¿no? De desintoxicación en realidad del medicamento y terapia de apoyo, porque en realidad estaba haciendo como un síndrome, pues, de abstinencia o de... Y como ven acá, al final, pues la señora tuvo buena mejoría, miren, tuvo buena mejoría, ¿no? Ya no se veía, pues, los movimientos así que tenía ella, ¿no? Al igual que al señor también, ¿no? ¿Ya? Al señor tampoco ya no se le veía así. Otro caso, por ejemplo, de tuberculosis, ¿no? Que pueden observar acá, es un caso de un niño, ¿no? Ustedes, alguno de los que están acá presentes, conoce la triada de Colombino. ¿Para qué enfermedad se da eso? A ver si alguno me responde. Triada de Colombino. ¿En qué enfermedad lo es? Y es que ya lo que nos caracteriza a los médicos latinoamericanos, claro, ¿no? Jessica, excelente. Es que somos bien clínicos, ¿ya? En Europa, en esas zonas, son muchos exámenes. En cambio acá, con clínica, además sacamos todas estas cosas. Entonces, este era un niñito de 13 años que tenía pues un síndrome consultivo, no había bajado de peso exageradamente en los últimos meses, y pues nos fuimos dando cuenta, ¿no? De que el patrón era pues ese, ¿no? De pérdida de peso progresiva, asociado por ahí a unos episodios de tos, ¿ya? Tomamos pues BK en esputo, pero no había nada aparentemente, pero al momento de pedir al paciente que orine, ya se veía esta orina media de un color raro, ¿no? Se llevó a estudios y al final pues era una orina que tenía la triada de Colombino, ¿no? Se hizo más estudios y se llegó a la conclusión de que era un paciente con TBC multisistémica, con compromiso renal, porque se encontró BK en orina positivo, lo cual también es muy raro porque no se ve así muy a menudo. Se encontró BK también en heces positivo, o sea que estaba prácticamente el vacilo por todas partes, ¿no? Entonces, era un caso de TBC infantil multisistémica que en realidad en otros países no se ve, por lo cual pues es publicable, ¿no? Acá en Perú también en realidad hace tiempo que no se hablaba de una TBC con tal compromiso, ¿no? Y este es un caso de ahora, pues de pandemia, ¿no? Es un caso de una paciente que tenía pues COVID, una gestante y que hizo eclampsia, ¿no? Y que incluso hizo complicaciones neurológicas, lo cual pues en otros reportes, en otros países, se habla de que se ha encontrado una asociación entre el SARS-CoV-2, ¿no? Con el riesgo de que la paciente haga eclampsia y manifestaciones neurológicas. Entonces, por eso también se convierte en un caso publicable. Ahora, ¿qué pasa a veces, chicos? Que ustedes pues tienen el caso todo bacán, pero no terminan de estructurarlo todo por falta de exámenes así, y tienen como que la imagen nada más.
Entonces, algunas revistas tienen secciones de imagen en medicina, ¿no? Que corresponden a imágenes ilustrativas de propiedad del autor, no necesariamente infrecuentes, pero que sí pues, pasan a ser importantes, ¿no? Como por ejemplo este paciente con esta tumoración, ¿no? Con esta tumoración, ¿ya? Que ven acá, y que al final se descubrió de que era pues una TBC en parótida, ¿ya? Busqué y busqué y busqué la histología y no la pude encontrar. Pues miren, al final se puede de repente publicar como un estudio tomográfico, ¿no? Compatible con TBC en parótida, algo así, ¿no? O por acá, por ejemplo, hernia fragmática congénita, ¿no? Lo cual, mira, la imagen está muy chévere como para que sea ilustrativa, ¿no? Estos siliconomas mamarios por inyección de silicona líquida, ¿no? Así, hay bastantes revistas que te aceptan medicina en imágenes o imágenes en medicina, ¿no? Imagen del mes, por ejemplo, esta la neurología argentina. Y también igual, ¿no? Por ejemplo, este caso de este niñito que tenía esta lesión, nació con esta lesión, y que después buscando se encontró de que era un nebus sebáceo de Jazz, aunque es muy raro. Lastimosamente las revistas no querían aceptar el caso si es que no había histología, pues en la vida pues ibas a pinchar al niñito para diagnosticar algo que se puede diagnosticar clínicamente. Entonces, por lo tanto, al final se envió como imagen en medicina y se hizo pues la publicación, ¿no? Es una publicación corta, pero que al fin y al cabo se debe dar a conocer, ¿no? Igual como esta niña con esta asimetría a nivel de abdomen, ¿no? Y que al final, pues, se encontró que tenía quistes hidatíricos, ¿no? Lastimosamente la niña se perdió porque fue intervenida en Lima en una primera intervención, y luego se fue a su tierrita y ya no quería operar. Sí, la verdad, hasta ahora tenemos comunicación con ella, pero no accede a operarse los demás quistes, pues a pesar de que se ha dicho que con la medicación no se van a solucionar, ¿no? Entonces, como no se llegó a completar el caso clínico, se hizo la publicación como imágenes en pediatría, ¿no? Histriosis gigante de múltiple localización. O esta señora, por ejemplo, ¿no? Que si ustedes la observan y todo, tenía todo como para un síndrome cerebeloso, ¿no? Tenía este, dismetría, ¿no? Tenía leucocinesia, ¿no? Tenía nistagmus, como ven ahí, ¿no? Y que luego cuando se le tomó la plaquita, ¿ya? Se informaba como agenesia cerebelosa. Y es que de verdad, o sea, donde debería estar el cerebelo no estaba, ¿no? Como pueden ver ahí, en esa zona que se ve oscura, ¿no? Es donde debería estar el cerebelo, y hay líquido suprarraquídeo, nada más. Se evaluó un poco más, ¿no? La tomografía, y se llegó a la conclusión de que este pedazo de acá, ¿no? Que parece como un dientecito, ¿ya? Era un rezago del vermis cerebeloso, ¿no? Y que no había hemisferio cerebeloso. Entonces, por lo tanto, era una agenesia de hemisferios cerebelosos con una hipoplasia de vermis, y también una hipoplasia del tronco cerebral, ¿no? Que era compatible con un síndrome de Joubert, ¿no? Que se hizo el diagnóstico después de 39 años, porque la señora nunca había ido a un establecimiento de salud, y fue por primera vez, se hizo la tomografía porque tenía que sacar un certificado así, y se descubrió que tenía esto, pues, ¿no? Increíble. Entonces, concluyo, ¿no? En que todas estas cosas, ¿no? Son una forma de que ustedes puedan entrar en este mundo de la investigación como primer escalón, ¿no? Para ya después de repente enfocarse en otras cosas, ¿ya? Recuerden siempre que el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe, ya siempre tienen que ampliar su horizonte para poder descubrir más cosas que son maravillosas, y eso lo encuentran pues en los grupos estudiantiles, en los congresos, actividades que ustedes puedan participar, ¿ya? No se olviden. Tienen mi apoyo cualquier cosa, si alguno de ustedes está interesado en esto, en los formatos que les dije, me escriben y yo por ahí se los doy. No tengo ningún problema. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, ha estado muy interesante. Si alguna de las personas aquí presentes tuviera una duda, sería bueno que se la hagan saber. Hola Jesús, ¿qué tal? Muchas gracias por la ponencia, gracias por el tiempo. Yo tengo una pregunta, más que todo relacionada quizás con las pruebas diagnósticas. Sabemos que muchas enfermedades se basan respecto al gol estándar. Y en caso de no contar con eso, ¿cómo podríamos calificar ese reporte de caso? Un reporte de caso, no sé, ¿se podría leer ese reporte de caso si no contamos con una prueba diagnóstica certera?
Claro, Fabián. Eso, por ejemplo, es lo que pasaba con mi caso del síndrome de Rowell, ¿no? En el cual me pedían, pues, inmunohistoquímica y todo eso, ¿no? A veces cuando sucede eso, ¿no? Y no tienes ese tema, tienes que tratar de buscar, ¿no? De repente alguna revista que no sea tan exquisita. Mayormente en esas cosas, ya, quienes te piden son las revistas grandes, pues, porque tienen su prestigio, ¿no? Y pueden, pues, solicitar esas cosas, ¿no? Pero a veces revistas pequeñas como ven que son casos interesantes y que de repente por ahí, por temas pues económicos o del país, no se puede realizar ese tipo de exámenes, pero que el diagnóstico es netamente clínico, te lo aceptan, ¿no? Es cuestión pues de ir bajando en cuanto a cuartiles, ¿no? De revistas, ¿no? Pueden siempre comenzar por cuartiles 2 3, ¿no? Y si no los sotean, no les aceptan, van bajando hasta por ahí alguna revista que siempre por ahí acepta. Siempre recuerden que traten de buscar pues revistas que estén indexadas pues en Scopus, ¿no? En esas cosas que tienen más validez. Genial, Jesús, genial, gracias. Creo que Jessica tiene una pregunta ahí, sí, ¿no? Ah, ya. Lo que pasa, mira, la mayoría de casos clínicos que yo he visto ha sido en rotaciones, en realidad. Ya, y uno que otro por ahí cuando iba pues de manera extraoficial a ayudar a hacer una que otra cosa, ¿no? Pero sí hay, o sea, en Perú hay casos clínicos raros, solo que a veces, lastimosamente, pues, no hay eso de que el doctor te pueda ayudar o cosas así, ¿no? Eh, entonces, mayormente te lo deja a ti y ya tú tienes que ponerte las manos al hombro, hacerlo pues hasta donde puedas y ya pues, ¿no? Sacarlo adelante. Eso es lo que en realidad se debe hacer, ¿no? Pero sí, la mayoría ha sido en mis rotaciones diarias que me tocaba. Ah, va a depender del tipo de caso que sea, pues. Ustedes van a ver que hay casos que son raros, ¿ya? Raros, 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 y que si tú los colocas y los vas a pasar, pues, a publicar, ¿no? Van a tener más posibilidad de que sean, pues, tomados como referencia, ¿no? Para otros artículos. Mientras que hay casos que si bien son raros, no son tanto, pero que por más que tú hagas una serie de casos y todo, ¿no? De repente a veces no son tan tomados como importancia, ¿no? Va también a depender de a qué revista lo publiques, pues, ¿no? Pero sí, o sea, igual forma parte de baja evidencia científica. Bueno, creo que ya todos dieron sus preguntas y agradecerte, Jesús, por la ponencia que ha estado muy interesante y esperamos nuevamente en otra oportunidad poder contar contigo. Claro, cualquier cosa, cualquier duda, ahí está mi número, mi correo también, me pueden hacer, no tengo ningún problema y estamos para apoyar a los chicos. Muchas gracias. Tengan buena noche.